Doctora, colegas presentes, tengan ustedes muy buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer mi tema que lleva por título Cumplimiento de la pena en menores de edad y extranjeros en el Perú. La ejecución penal materializa la respuesta del Estado ante un delito aplicando reglas diferenciadas según el perfil del condenado. En caso de menores de edad, en nuestro país se emplea pues un sistema especializado centrado en medidas socioeducativas que reconocen su desarrollo. Y por otra parte, los extranjeros se rigen por el principio de territorialidad. Aunque su condición exige salvaguardar derechos internacionales específicos, esta coexistencia de regímenes busca equilibrar la sanción con la reinserción social efectiva y el respeto de derechos fundamentales. Ante ello, surge la siguiente interrogante. ¿Cómo se regula y ejecuta el cumplimiento de la pena en menores de edad y extranjeros dentro del sistema jurídico peruano? Esta investigación posee relevancia jurídica, académica, social, al centrarse en dos grupos, menores de edad y extranjeros. Desde el principio, desde el ámbito jurídico, analiza el funcionamiento de la ejecución penal en relación con la Constitución y los tratados internacionales. En lo académico, aporta al debate doctrinal sobre teorías de la pena y principios que guían las sanciones aplicadas. Y a nivel social, el estudio evalúa la efectividad de las políticas estatales en cuanto a la rehabilitación y a la reinserción. Por otro lado, como objetivo general he planteado analizar jurídicamente el cumplimiento de la pena en menores de edad y extranjeros dentro del ordenamiento jurídico peruano. Para responder a nuestra interrogante debemos abordar la base dogmática de la sanción estatal. Nuestro ordenamiento jurídico no se limita únicamente a castigar. El Código Penal peruano adopta una concepción moderna basada en la prevención y la reinserción social. Si analizamos la teoría absoluta o retributiva de Kant, la pena es un fin en sí mismo exigido por la justicia. Sin embargo, esta visión clásica queda obsoleta al tratarse de menores de edad. Por ello, hemos recurrido a las teorías relativas, enfocadas en la prevención general y especial, siendo esta última el núcleo de la justicia juvenil al buscar la rehabilitación del infractor. Y finalmente, nos adscribimos a la teoría mixta o unificadora de Klaus Roxin, la cual unifica la justicia, la protección social y la resocialización. Todo este andamio dogmático pues encuentra su límite inquebrantable en el principio de la dignidad humana regulado en el artículo 1 de la Constitución y el principio de la reinserción social regulado en el artículo 139, inciso 22, que exige que el régimen penitenciario reeduque, rehabilite y reincorpore al sentenciado a la sociedad. Pasando al bloque normativo, el Perú cuenta con un sistema dual diferenciado. Mientras los adultos se rigen por el Código Penal y el Código de Ejecución Penal, los menores de entre 14 y 18 años están sujetos al Código de Responsabilidad Penal del Adolescente, según el Decreto Legislativo número 1348. Es crucial enfatizar que los adolescentes no reciben penas en sentido estricto, sino como medidas socioeducativas de carácter pedagógico y tutelar, sustentadas en principios internacionales de protección integral, interés superior del niño y mínima intervención. La ley prevé respuestas graduales como la amonestación, la libertad asistida, la prestación de servicios a la comunidad y de forma estrictamente excepcional y como último recurso, la internación en centros juveniles especializados, nunca en penales de adultos, para poder salvaguardar sus derechos fundamentales a la educación, salud y su desarrollo integral. Por otro lado, respecto a los ciudadanos extranjeros, el Estado peruano aplica de forma taxativa el principio de territorialidad, consagrado en el artículo 1 del Código Penal, ¿no? Toda persona que delinca en suelo patrio se somete a nuestra jurisdicción sin distinción de nacionalidad. No obstante, basándonos en autores como Luigi Ferrajoli,
menciona que que la soberanía penal no puede anular la condición humana. La nacionalidad no es un criterio de discriminación. El Código de Ejecución Penal les garantiza exactamente los mismos derechos que a los nacionales, incluyendo el acceso a la educación, salud y beneficios penitenciarios, como la redención de la pena por trabajo o estudio, semilibertad o liberación condicional. Además, el derecho internacional añade una garantía convencional obligatoria, el derecho a la asistencia consular bajo el artículo 36 de la Convención de Viena, permitiendo la intervención de sus delegaciones diplomáticas en la figura del traslado internacional de condenados, permitiendo que se cumpla su sentencia en su país de origen para así favorecer el arraigo familiar y humanitario. La rigurosidad jurídica de este informe se sostiene en sólidas líneas jurisprudenciales a nivel nacional, según el expediente 3247 del Tribunal Constitucional, donde determina firmemente que la justicia juvenil responde a una lógica educativa y no a una represiva, llegando a declarar inconstitucional a los intentos legislativos por juzgar a menores de 16 y 17 bajo el sistema penal de adultos. Y a nivel convencional, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en hitos como el caso del Instituto de Reeducación del Menor versus Paraguay y el caso Mendoza versus Argentina, donde se fijan estándares vinculantes obligando a los estados a proveer programas reales de reinserción, educación formal y proporcionalidad punitiva, declarando que la falta de información sobre la asistencia consular a extranjeros lesiona gravemente las garantías del debido proceso. Y para finalizar, el análisis dogmático y el derecho comparado con países como España, Argentina y Chile demuestran que el Perú posee un marco normativo garantista y alineado a los derechos humanos. Sin embargo, la realidad de la ejecución penal nos enfrenta a una severa brecha estructural. Nuestras conclusiones advierten de manera crítica que problemas sistémicos como el hacinamiento en los centros penitenciarios, eh, la insuficiencia presupuestaria, el déficit de especialistas, tanto de educadores como de psicólogos, y la falta de un seguimiento postpenitenciario amenazan la efectividad de las políticas de rehabilitación. El gran desafío de nuestro Estado constitucional de derecho no radica en la creación de más leyes, sino en dotar de recursos reales a los mecanismos de reinserción social para que la dignidad humana deje de ser un postulado teórico y se convierta en una práctica efectiva en la administración de justicia. Muchas gracias.